Abril ha sido un mes para no aburrirse. El petróleo disparado por encima de los $90, fracaso en las negociaciones de paz y el estrecho de Hormuz convertido en el centro de todas las miradas. Y para cerrar el mes, semana grande de resultados, con Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft presentando cuentas el mismo día, y la Fed también con una de las últimas comparecencias de Powell. En definitiva, un mes donde cualquier titular podía mover tu cartera en minutos. Y sin embargo, hay estrategias que han ganado un 23% solo en abril, solo en un mes, y en medio de todo este caos. ¿Es suerte? Pues no exactamente. ProPix es una estrategia de Investing Pro que agrupa carteras de acciones seleccionadas con inteligencia artificial. Cada estrategia tiene un enfoque concreto, un sector, una geografía, un estilo de inversión diferente. Y en un entorno donde la geopolítica ha ganado peso decisivo frente a los fundamentales tradicionales y donde la selección de activos importa más que nunca, tener un sistema que filtre el ruido y señale dónde están las oportunidades reales tiene mucho valor. ¿Y qué ha pasado este mes en ProPix? Pues te diría que la estrategia de Taiwan Chip Champions ha tenido un más 23% en abril y lleva un más 38% en lo que va de 2026. ¿Qué quiere decir? Que los semiconductores asiáticos han sido los grandes ganadores mientras Occidente miraba el estrecho de Hormuz. Otra estrategia, Korean Market Leaders, acumula ya casi un 47% de rentabilidad en 2026. Ahora bien, también seamos honestos, ¿no? No todo ha funcionado de la misma manera. El mercado convive con una geopolítica compleja que introduce volatilidad y eso se nota. Australia, Brasil, Japón han cerrado abril en negativo, estrategias que tienen en esos países, ¿no? ProPix no es una varita mágica, no es algo mágico, pero sí te da algo muy valioso, un mapa claro de qué está funcionando y por qué. Bueno, vamos a analizar estas estrategias y sus ganadores en este último mes a pocas horas de que el rebalanceo de las estrategias surta efecto. Ya sabéis que cada uno de mes hay un rebalanceo, que ahora os explicaré cómo funciona de estas estrategias. Si quieres entender qué hay detrás de estos movimientos y cómo sacarles partido, ya sabes, suscríbete, dale al like y síguenos en el canal. Empezamos. Como os he comentado antes, ProPix es la estrategia es la herramienta, ¿no?, que aglutina diferentes estrategias basadas en inteligencia artificial de Investing Pro, herramienta de análisis de mercados. Cuenta con más de estrategias con más de 15 países y un total de 88 estrategias diferentes que aglutinan diferentes sectores, diferentes países. Ya veis aquí que hay un montón de mercados donde están presentes. Cada mercado pues tiene más o menos estrategias dependiendo de su importancia. Por ejemplo, Estados Unidos es el mercado que más tiene, ¿no?, con 6 y 5, 11 estrategias en total, de diferentes actores, diferentes enfoques, ¿no? Lo que os estaba comentando al principio es cómo ha funcionado Investing Pro y las estrategias de ProPix en el mes de abril. Muy bien, hemos creado una clasificación, ¿no?, del mes de abril donde se pueden ver todas estas estrategias, ¿no?, y el rendimiento que ha tenido en el mes de abril y el acumulativo de 2026. Como hemos visto, y ahora veremos un poco más en detalle, Taiwan Chip Champions lleva un 23. Estas tres estrategias centradas en la India, pues 21, 16 y 13. En Korean Value Bargains, un más 12. ¿Qué estamos viendo aquí? Que los mercados emergentes son los que han dominado el mercado en abril, ¿no? Para encontrar a lo mejor la primera estrategia de un país significativo importante podría ser esta de Australia con un más 7 o las acciones centradas en salud en Estados Unidos que también tienen un 7%. Aquí, mira, lo mejor de Warren Buffett también ha tenido más de un 7%. Los sprinters de pequeña capitalización, un 6,78. Las fortalezas financieras, entidades que están basadas en entidades financieras, un 6,52. Y esos son mejor que el S&P 500, un 5,45. Pero bueno, para que os hagáis una idea, las primeras clasificaciones, los primeros puestos los componen estrategias de países emergentes, ¿no? Con India, Taiwán, Corea,
en Singapur, etcétera. Podemos ir viendo en cada una de estas estrategias, ¿no? En lo que es nuestra herramienta Investing Pro dentro del apartado de ProPix IA. Como hemos visto, si nos centramos en la clasificación, podemos ir viendo la primera de ellas, ¿vale? Que se encuentra en Taiwán, campeones de chips en Taiwán, y vemos aquí el crecimiento en tan solo un año, ¿no? Y cómo ha superado por mucho al índice, ¿no? Al Taiwan Weighted. Aquí vemos que en abril ya lleva un 22,2 y sin embargo su índice un 18. ¿Y qué hace que esta estrategia sea especial? Bueno, ya sabemos que en Taiwán hay muchas empresas de semiconductores, hay muchas empresas relacionadas con los chips, ¿no? Que en el último mes sí que han tenido un gran impacto y una gran incidencia, ¿no? Es más, el 1 de abril, que fue cuando la estrategia de ProPix ya seleccionó estas acciones y eliminó de la cartera estas otras, ¿no? Si vemos el rendimiento que han tenido las incorporaciones hasta el día de hoy, podemos ver que esta empresa tiene más del 75% de rentabilidad, con un 52% la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que nuestra IA seleccionó estas estrategias, estas acciones en este punto, lo podemos ver en el gráfico y fijaros dónde están ahora. Y en la primera, pues igual, fijaros cómo aprovechó la caída, vio la oportunidad y miraos de dónde está ahora. Evidentemente, esto no es magia, hay un razonamiento detrás, ¿no? Y aquí se viene perfectamente explicado el porqué de la selección de esta acción, por ejemplo, que fue la que más crecimiento tuvo o la que más crecimiento está teniendo en este mes de abril, o esta segunda, por ejemplo, momento en inflexión de crecimiento y valor, el impulso de LEA se encuentra con corrección de valores profundos. Bueno, te dice una explicación que hay detrás, ¿vale? Con lo cual es interesante saber cómo la IA, no cómo nuestra IA hace este tipo de selecciones, ¿vale? Hemos visto también que la segunda estrategia se centraba en la India, ¿vale? Podemos ir y ver un poco cuál ha sido el crecimiento. Aquí vemos en vez de Taiwán, podemos ir viendo en India y seleccionar el más caps de la India. Aquí vemos que el crecimiento, acciones de mid caps, y lo mismo, ver un poco el mejor rendimiento, cómo han funcionado las incorporaciones, etcétera. Esto viene muy bien a la hora de buscar los momentos, ¿no? Y buscar en qué momento, qué tipo de sector puede crecer, qué tipo de país puede tener más incidencia en los mercados. Si vemos, por ejemplo, en Corea, ¿no? Con su índice realmente lanzado en estos primeros meses, a pesar de las caídas que tuvo por el inicio, ¿no? de la guerra de Irán. También vemos lo mismo, la selección de acciones con las acciones incorporadas en abril y todo el crecimiento que han tenido tan solo en este mes. ¿Qué quiere decir? Que si la guerra, por ejemplo, llega a su fin, las negociaciones de paz llegan a buen puerto, ojalá todos pensemos en eso, el estrecho de Hormuz pueda seguir teniendo el flujo que tenía antes, pues este tipo de estrategias van a seguir creciendo. Y como veis aquí, simplemente por poner un ejemplo a lo mejor de acciones o de estrategias más conocidas que hemos visto también de Estados Unidos, hemos visto que la mejor era de héroes de la salud y vemos aquí la composición de la cartera exacta, ¿vale? La podemos ver también aquí. Y vemos también las incorporaciones que tuvo el 1 de abril. En las incorporaciones vemos que, claro, la selección de solo Molina en este último mes ha ganado un 44%, HIMSS un 32%. El resto de acciones sí que es cierto que se mantienen todavía en negativo, pero hay que ir viendo
y analizando una por una y sobre todo teniendo en cuenta tu perfil de riesgo y tu perfil de inversión, qué sectores te merecen más la pena, cuáles los ves más interesantes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería ir analizando al principio de cada mes, ojo que mañana comienza el nuevo rebalanceo de mayo, es interesante ver al comienzo de mes qué selecciones de acciones nuestra IA destaca, ¿no? Aquí en este caso, pues destacó unas 8 acciones, ¿no? Verlas, analizarlas, ver el momento del mercado, ver qué puede subir, qué puede bajar y analizar tú mismo esas acciones, ¿no? Con todas las herramientas que Investing Pro pues, pone también a vuestra disposición, ¿no? Y que podéis ver el análisis de cada una de estas acciones, el informe Pro, los filtros, los exploradores de datos, preguntar a Warren y cómo la ve, etcétera, ¿no? Con lo cual hay un montón de funciones añadidas que te permiten hacer un análisis un poco más exhaustivo de estas acciones. Si queréis, podemos ver de nuevo la clasificación para que tengáis en cuenta estas acciones que han tenido un mejor desempeño en abril. Y aquí podemos ver el acumulado de 2026. Fijaros, Corea más 43, Corea, otra de Corea más 47. Hay acciones también que en el cómputo global, a pesar de que abril ha sido un buen mes, pues en el cómputo global de 2026 todavía están en negativo, ¿no? Todavía a los héroes de salud todavía les queda mucho recorrido por recuperar, por ejemplo, ¿no? O igual a las entidades financieras también les queda mucho recorrido por recuperar. El resto, pues se mantienen, fíjate, aquí un más 15, más 12 de titanes tecnológicos, una de nuestras estrategias con mayor crecimiento desde que se lanzó, ¿vale? No solo en 2025, no en abril, sino en global. Fijaros aquí 17, aquí un 22 en Turquía, Indonesia. Esta, por ejemplo, Energy Elite, que solo en abril ha tenido un 1,52, pero claro, es que todas las empresas que seleccionó en marzo y en febrero la inteligencia artificial de generación de recursos de energía crecieron un montón el mes pasado, ¿vale? Con lo cual hay que tener en cuenta mucho el momento y mucho también el momento actual, ¿no? Del mercado y cómo se desempeña. Recordar la nueva selección de acciones, lo tenéis aquí ahora mismo, en el momento que estamos grabando este vídeo, quedan 27 horas, ¿no? Para que las nuevas acciones se desbloqueen y puedas ver en directo las acciones que nuestra IA selecciona para el próximo mes. Sin más, simplemente pues recordaros que aquí tenéis un canal donde cada mes, cada semana, pues iremos desgranando vídeos, ¿no? Iremos desgranando eh, acciones y herramientas de ProPix para que vosotros tengáis acceso a información y a vídeos de calidad, ¿no? Con este tipo de estrategias. Sin más, un saludo, espero que os haya gustado este vídeo. Buenas inversiones a todos, hasta la próxima.